Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestra Yagual. Hoy en Tecnología Constructiva vamos a proceder a hablar sobre la humedad en la atmósfera. Como capítulo número 1 tenemos lo que sería la atmósfera, el agua, la temperatura y la humedad del aire. Vamos a poder resumir estos conceptos básicos. La atmósfera de la Tierra es una capa delegada del aire que cubre el exterior del planeta y que en el fondo habitan los seres vivos. En el tema del agua en el planeta podríamos mencionar lo que determina el clima planetario por sus tres estados, que sería el sólido, líquido y gaseoso. Por cada kilómetro en el aire se halla 3 gramos de tierra. Calor y temperatura. En este caso, la temperatura es una magnitud que refleja el nivel térmico de un cuerpo, es decir, su capacidad para ceder o perder energía calorífica e indica en qué sentido fluye el calor, de mayor a menor temperatura. El punto triple del agua podríamos determinar la ley de Dalton, que establece que una mezcla de gases ejercerá una presión total igual a la suma de las presiones parciales de cada componente. Así podemos hablar de una presión de vapor. La humedad y conceptos básicos podríamos determinarlo como que la humedad está presente en la mayor parte de la atmósfera. Incluso podemos mencionar un ejemplo como cuando en una casa se mantiene por mucho tiempo sola, cerrada y sin que le pegue ningún rayo de luz. Al momento de abrirla por un buen tiempo, nosotros solemos decir que huele a humedad. Al hablar de la estructura vertical de la atmósfera, queremos dar como que relación a que no es uniforme y esto se basa en que sus capas se pueden diferenciar con la temperatura. La atmósfera tiene un espesor de aproximadamente 2 kilómetros, pero en los primeros 100 contiene 99 de su masa y en los restantes 10 la estropósfera. Al hablar también de lo que sería la humedad de la variación vertical de la temperatura, se entiende por transferencia al calor al intercambio de energía. En este caso, pues, podríamos decir que el calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo, ¿no? Como ya conocemos, el calor se transfiere mediante tres procesos que sería convección, radiación o conducción. Los ciclos y variaciones de la temperatura y humedad, podríamos decir que las variaciones en niveles bajos sería la humedad atmosférica y estas están asociadas directamente al tipo de superficie por debajo del aire. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Termodinámica del aire húmedo. Equilibrio térmico. Un sistema está en equilibrio térmico cuando la temperatura es constante. Cuando un cuerpo se coloca en un medio que está a temperatura diferente, la transferencia de energía tiene lugar entre el cuerpo y el medio hasta que se establece el equilibrio térmico. Por ejemplo, en la imagen se observa una bandeja con agua hasta cierto espesor y está tapada, lo que probablemente un tiempo atrás no estaba en equilibrio térmico, pero después de un lapso prolongado, la temperatura y el aire y las paredes interiores van a estar en un equilibrio térmico. Leyes de la termodinámica. La ley de cero dice que cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Por ejemplo, el hielo, el agua y el vaso. Luego de un tiempo, los dos van a alcanzar la misma temperatura. La primera ley de la termodinámica, o también llamado el principio, es la conservación de la energía para sistemas térmicos, donde se establece que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solamente se puede transformar. Donde vemos la fórmula general, que la cantidad de calor del sistema recibe o entrega es igual a la variación de la energía interna del sistema más el trabajo hecho sobre el sistema. La segunda ley de la termodinámica establece que las variables de estado de cualquier sistema aislado tienen una función llamada entropía, que se define para el estado de equilibrio. La función debe satisfacer que en cualquier transformación que ocurra del sistema, la entropía solo aumenta o permanece igual. Es decir, si un sistema aislado se encuentra en un sistema de máxima entropía, cualquier cambio de estado conducirá inevitablemente a una disminución de entropía, por lo que dicho cambio es imposible. Variables para temperatura y calor. La temperatura de rocío, que es la temperatura a la que se satura una masa de aire. La temperatura isobárica a bulbo húmedo, que es la temperatura que toma el aire cuando en él se evapora agua hasta saturarlo. Temperatura isobárica equivalente es la temperatura que adquiere el aire húmedo si se le secara totalmente por condensación del vapor de agua. La agua precipitable se puede calcular mediante los perfiles verticales de presión y de presión a vapor. Además, su unidad depende del espesor de la lámina, es decir, puede estar en centímetros o en milímetros, como vemos la fórmula en pantalla.
La evaluación de la humedad atmosférica. La evaluación de la humedad atmosférica requiere de la combinación de mediciones y cálculos. Sobre estos últimos, la forma de recurrencia más utilizadas para calcular valores de humedad relativa, absoluta y específica, así como la temperatura del punto de rocío, vulgo húmedo o virtual. Humedad del aire. La descripción de la humedad del aire puede ser a partir de la concentración del vapor, razón de mezcla, humedad específica o humedad absoluta, también llamada densidad de vapor o función de vapor requerido para alcanzar la saturación en una muestra de aire, humedad relativa o el punto del rocío. Cualquiera de ellas asociadas al dato de temperatura ambiente y presión atmosférica permite deducir todas las demás. Es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor del agua se concede en rocío o escarcha. Variables de relevancia. La déficit de humedad se llama así a la diferencia entre la presión de vapor de saturación y la presión de vapor presente en algún momento. Humedad relativa, humedad específica, en que en gramos de vapor por unidad de masa de aire, en este caso, kilogramos donde P es la presión del aire. Razón de mezcla, humedad absoluta también llamada densidad del vapor, gramos de vapor por unidad de volumen, en este caso Mg-3, donde T es la temperatura del aire en grados absolutos. Termodiagramas. Los diagramas termodinámicos o termodiagramas aplicados en la atmósfera surgieron cuando todavía no existían calculadoras electrónicas para realizar los cálculos de la variable de la termodinámica del aire húmedo, pero se siguen aplicando. Las termodiagramas son transformaciones de diagrama volumen específico versus precios llamado diagrama AP, diagrama de Clapeyron. Instrumentación higrométrica. El higrómetro es un instrumento que sirve para medir de manera cualitativa la humedad, es decir, el vapor de agua que se encuentra presente en el aire mediante sensores que se indican la variación que puede presentar en los grados de humedad. El globo sonda es un globo de helio mandado a la atmósfera con un instrumento meteorológico. El instrumento mide la temperatura y la humedad atmosférica creando un perfil vertical. Esta recopilación de datos nos ayuda a predecir el tiempo de hoy, de mañana y hasta de una semana. Vapor, ciclo hidrológico y el clima. El ciclo hidrológico es un proceso físico, químico y biológico que implica al agua la evaporación, condensación y precipitación, la infiltración y el escurrimiento superficial y subterráneo. Este es un ciclo cerrado con cambio de estado físico, dado de que la masa del agua en el planeta se ha mantenido invariante a lo largo de su existencia. Buenas noches. La humedad del aire y los seres vivos. La biosfera es el medio donde se desarrolla la vida y existe un constante intercambio de energía entre los organismos vivos y el ambiente. Esta energía puede darse en forma química, radiante, mecánica o calorífica, los cuales pueden transmitirse por medio de conducción, convección y radiación. La ley de conservación de la masa entre el organismo y el medio ambiente, en ese caso puedan adoptarse para conocer el balance energético de una superficie con vegetación, como se muestra a continuación. La energía requerida para evaporar el agua cambia a razón del tipo de vegetación y su ubicación. En este caso, tal como se muestra en las imágenes, que explica que dependiendo de la zona climática, tanto el calor latente como el calor sensible son cambiantes. Los términos evaporación y transpiración se confunden fácilmente, mientras el primero se da por el cambio de fase líquida a gaseosa desde una superficie hacia la atmósfera, para luego detenerse cuando ésta esté saturada. La última sucede en las hojas de las plantas, que evaporan el agua que no necesitan hacia la zona más seca, sin perder agua además, ya que puede ocasionar en la muerte de la planta. Siguiente. Para los animales, el intercambio de energía térmica modifica las características morfológicas, fisiológicas y su comportamiento, lo que depende de su relación térmica. Como todo otro organismo u objeto, los animales también intercambian el calor por medio de conducción, convección, radiación o evaporación.
Humedad en la salud humana. Los seres humanos requieren de un acondicionamiento del aire que pasa por un calentamiento al ser inspirado, humidificación y filtración. Y para que sea apta en los alvéolos, debe tener una temperatura de 37 grados Celsius y una humedad relativa del 100%. La humedad es un aspecto clave para encontrar el confort térmico, pero para ello es importante saber sobre el intercambio térmico que ocurre entre los organismos humanos y el medio que los rodea, conocido por el medio del balance térmico, como se muestra a continuación en esta ecuación. Los factores que influyen en la sensación del confort térmico son la temperatura, la humedad, la temperatura media radiante, la velocidad del aire, la actividad física y la vestimenta. Al no contar con estas medidas necesarias, conlleva la transpiración del cuerpo humano o la fatiga. La humedad es un parámetro importante para contar con una adecuada pérdida de calor por evaporación, así como la superficie expuesta al ambiente, la temperatura del aire y las corrientes convectivas del aire alrededor del cuerpo. Una forma de conocer las condiciones buscadas es mediante la utilización de diagramas bioclimáticos como los de Oligai y Gibboni, donde el primero determina cuáles son las características climáticas que se requieren en el diseño de la edificación, mientras que el segundo analiza cuáles son las necesidades energéticas para un ambiente favorable. En este caso, para el diagrama de Gibboni, la temperatura óptima va desde los 22 a 29 grados Celsius y una humedad relativa de 20 a 75%. Muchas gracias.